eso que hoy usted va a necesitar conocer esto acerca de Dios. Los padres no nos complacemos en castigar a nuestros hijos. De la misma manera, Dios no se complace en castigar a sus criaturas. Yo quiero que ustedes tomen la palabra y se acerquen al texto que vamos a ver hoy y vayan específicamente al capítulo 3 de Segunda de Pedro, donde estamos en nuestra serie que comenzamos ya hace varios meses en Segunda de Pedro, que titulamos Aferrados a la Palabra en Tiempos Difíciles. Y nuestro tema de hoy, según anunciamos, es el día del Señor. El día del Señor. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, dice: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Ese es el corazón de Dios. Dios no se complace en castigar a sus criaturas. Para coger el contexto del texto de hoy, vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3 dice el versículo 1, que Joaquín ha estado predicando sobre esto. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Son los primeros versículos que el hermano Joaquín ha estado explicando. ¿Cómo resumimos estos 9 versículos? El regreso del Señor es seguro, y a pesar de los ataques y las burlas de los falsos maestros, ese día del Señor es seguro. Número 2, el tiempo del Señor no es como el nuestro, y cualquier aparente retraso, según los parámetros humanos, es solo una muestra de la inmensa paciencia de Dios. Los que argumentaban aquí de que desde el día que los padres durmieron todas las cosas permanecen como están, utilizan algo que se llama el uniformismo, que quiere decir, bueno, el universo siempre ha funcionado así por años y nunca ha cambiado, siempre está así, y va a seguir así por muchos, muchos años. Es un argumento muy débil, porque es como decir, como yo nunca he muerto, entonces yo nunca voy a morir. Es un argumento bien tonto. Gente que cree, bueno, tú crees en el cielo, en el infierno, tú has estado allá, tú lo has visto. Y en ese caso concluyen también, como yo no he estado allí, yo no lo he visto, entonces no hay. Es un argumento bastante débil y flojo. Por eso que la palabra misma dice claramente, dice: esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, en una explosión en que Dios creó los cielos y la tierra, y en solamente 6 días creó todo lo que vemos. Dice: y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Ellos ignoran también lo que Dios hizo con el diluvio, que toda la tierra fue anegada en agua y solamente 8 personas se salvaron. Con esto entonces nos movemos a nuestro texto de hoy, con el título El día del Señor. Leamos el texto a partir del versículo 10, yo voy a leer de 10 al 12. Dice aquí, dice:
pero, conectando con lo que había dicho, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Ese es el texto para nosotros en esta mañana con el título, El día del Señor. Y lo dividimos en tres partes, en tres bloques, tres secciones, este texto, para que ustedes puedan seguirme la secuencia de este texto. Tres versículos en tres partes, tres secciones. ¿Cuáles secciones? En cuanto al día del Señor, veremos hoy su naturaleza sorpresiva, número 1. Número 2, sus eventos, qué pasará ese día. Y número 3, sus demandas. Su naturaleza sorpresiva, sus eventos, sus demandas. Pero primeramente vamos a ver qué significa el día del Señor. Hay mucho que se pudiera decir sobre el día del Señor, solamente con esa frase se pudiera predicar unas cuantas semanas sobre el día del Señor, porque hay, así como cristianos e iglesias y congregaciones, muchísimos sabores en cuanto a lo que significa e implica el día del Señor, y es bueno aclarar, en cuanto el tiempo nos permita, un poquito en cuanto al día del Señor. Vamos a ver primero, ¿qué es el día del Señor? Algunas cosas. Se utiliza para identificar eventos que tendrán lugar al fin de la historia, mayormente así se ve el día del Señor, aunque no es solamente su uso. También se utiliza para eventos que tendrán lugar en un periodo de tiempo en que Dios interviene personalmente en la historia, sea directa o indirectamente. Se utiliza así también en la palabra el día del Señor. Dicen los comentaristas que se utiliza unas 19 veces en el Antiguo Testamento y unas 5 veces en el Nuevo, y siempre lleva la idea de la inminencia, cercanía y expectación. La palabra del día del Señor siempre se usa en ese sentido de que es algo que debe ser temido, en el sentido que viene pronto, es inminente y está cercano y con expectación el día del Señor. Otra idea, y pienso que es el enfoque que tiene el texto de hoy, es un tiempo de juicio y destrucción para los impíos y de salvación y vindicación para los creyentes. El enfoque del texto de hoy es principalmente el enfoque de un día de juicio y destrucción para los impíos. Este es el punto del texto de nosotros hoy. Ya vimos qué es el día del Señor, lo que implica, lo que significa. Ahora, ¿cuáles son algunas características del día del Señor? Vamos a utilizar algunos textos del Antiguo Testamento para dar una idea de las características del día del Señor. En Isaías capítulo 13:9, no tienen que buscarlo, solamente oigan cómo lo describe el día del Señor. ¿Qué característica tiene el día del Señor? Dice aquí: el día de Jehová viene, descripción, terrible, de indignación y de ardor de ira. Joel capítulo 2, versículo 11. Dice: porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. Ay de ellos, dice Amós. Dice: ¿para qué queréis este día? Dice Jehová. Gente que viven, que venga, viene el Señor, que venga. Algunos dicen: si el Señor viene, lo matamos otra vez. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánta irreverencia y cuánto desconocimiento del Dios? Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El día del Señor. De manera inesperada, de manera sorpresiva, y va a causar estrago y destrucción en contra de los impíos. Ese es el día del Señor, como la Biblia lo presenta. Ya vimos entonces su naturaleza sorpresiva. Pasemos ahora, en segundo lugar, a sus eventos. ¿Qué eventos, qué cosas ocurrirán el día del Señor? Es nuestro segundo punto. Vimos su naturaleza sorpresiva en primer lugar, y en segundo lugar veamos ahora sus eventos. ¿Qué cosas ocurrirán el día
del Señor. Volviendo al versículo 10 que dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, o sea, en ese tiempo, en ese día, ¿qué va a pasar? Menciona 3 eventos claramente delineados que van a pasar ahí. 3 eventos. Yo voy a leer los eventos y después me voy a concentrar en uno por uno. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y, acumulativo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 3 eventos. Veamos primeramente el primer evento. Dice el versículo 10, en el día del Señor, ¿qué va a pasar? Dice, los cielos pasarán con grande estruendo. Y me gusta la versión de Nueva Versión Internacional. Oigan cómo lo dice. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Dice la versión, la NBI. ¿Qué son los cielos? Los cielos, a diferencia en comparación con la tierra, es lo que uno ve desde aquí del globo terráqueo, y eso incluye, como ustedes saben, que se hablan de 3 cielos, el primero la atmósfera, lo que uno ve, luego donde están las estrellas y todo eso así, y luego está el tercer cielo. Aquí los cielos deben entenderse como todo el espacio sideral, todo lo que está fuera de la tierra, todo lo que constituye las estrellas, los planetas, ese cielo, a eso se refiere en comparación a la tierra desde mi punto de partida. Es como esa bóveda que está por encima de la tierra. Dice que los cielos pasarán con grande estruendo. Es interesante aquí lo que el Espíritu Santo hace con esta palabra aquí, lo que se utiliza para decir que pasarán con grande estruendo. Utiliza algo que se llama en literatura onomatopeya. Onomatopeya. ¿Qué es onomatopeya? ¿Sonará tan feo como lo que es realmente? Onomatopeya es la figura literaria que se utiliza para que la palabra suene como lo que está tratando de describir. Por ejemplo, si usted está hablando de el rugir de un carro y usted dice brum, eso es onomatopeya. Y pusieron la bomba y la bomba explotó, ¡pam, pam, pam, pam! Eso es onomatopeya. La palabra que utiliza aquí en el idioma original es una onomatopeya para describir el silbido que va a causar y el estruendo grande que va a causar cuando los cielos pasarán con grande estruendo. Y eso también se utilizaba para referirse al sonido de una flecha que iba sobre el aire. O cuando un pastor con su, ¿sabe que un pastor tenía un cayado y una vara? Se entendía que la vara era más larga y el cayado era ese que tenía esa cosa de pastor con que utilizaba para alar las ovejas, todo eso. Pero la vara se utilizaba para defender a las ovejas de los depredadores. Este pastor, para alejar a los depredadores, ¿qué hacía con la vara? Cogía la vara y la mecía en el aire para causar un sonido y poder espantar a los depredadores. Esa es la idea que nos está dando aquí cuando dice que los cielos pasarán con grande estruendo. Yo recuerdo una vez, hicimos una pequeña obra de teatro en un barrio. La obra se llamaba Marcial y era de unos pandilleros y todo ese tipo de cosas. Y ¿quién los aguantaba? Y ese barrio, donde quiera que ellos estaban, tenían a la gente loca y todo eso. Nunca habíamos hecho esa obra de teatro en ese barrio. Y queríamos tener un impacto para empezar la obra. Se nos ocurrió una idea. Fuimos al tercer piso de los apartamentos que había en esa área donde íbamos a hacer la obra. Varios apartamentos y había como una plazoleta en el centro. ¿Qué idea se nos ocurrió? Cogimos una lata, un cubo, no de plástico, sino un cubo de metal, así, de lata, de hojalata. Y le metimos muchísimas piedras. Fuimos al tercer piso y arrojamos la lata desde el tercer piso. Cuando esa lata cayó, los vecinos salieron. Y nosotros, eso es exactamente lo que queremos, para que ustedes vean que el drama de Marcial va a empezar. Y empieza la música, empiezan los pistoleros, y Marcial dispara de frente. Yo era Marcial, por cierto, yo creo que yo era Marcial. Y mi esposa era mi mamá. ¿Cuál es el punto que estamos haciendo aquí?
Señores, esa es una latica solamente con piedra que cae de un tercer piso y causa un tremendo sonido. ¿Qué sonido causará cuando los cielos, óigame bien, los cielos pasen con gran estruendo? ¿Cuántas estrellas hay en el universo? ¿Cuántas galaxias hay? ¿Y cuántas estrellas hay en cada galaxia? El Sol, solamente el Sol es una estrella. ¿Cuántas estrellas hay solamente en la Vía Láctea? Si todo eso pasa con gran estruendo, haciendo un gran sonido, ¿quién puede soportar eso? Esta imagen, eso es lo que describe aquí. Dice, los cielos pasarán con grande estruendo. En 1945, agosto 6, cae la primera bomba atómica en Hiroshima. En un instante, 80,000 personas murieron. Luego murieron muchos miles más. En total murieron más de 200,000 personas. Dicen que el impacto de la bomba como que imprimió la imagen de muchas personas en el suelo casi de manera permanente. ¿Usted sabe lo que es eso? Es como que usted coge un asunto de fotografía o algo, ¡pah!, y ahí queda la mano impregnada. Eso fue una bomba que solamente pesaba 9,000 libras. Hiroshima solamente fue afectada por unas 5 millas cuadradas. La de Nagasaki, como estaba Nagasaki colocada entre montañas, solamente afectó menos de 3,000 millas, porque las montañas no dejaban que la bomba hiciera lo que tenía que hacer. Primera bomba, Little Boy, le llamaban; la segunda, Fat Daddy, algo así, Fat Dad. 90% de Hiroshima fue destruida inmediatamente con el impacto de la primera bomba. Eso es algo hecho por el hombre. ¿Cuánto más podrá hacer Dios? ¿Cuánto más podrá hacer Dios? Ese fue el primer evento, que pasará el día del Señor. Segundo evento que ocurrirá el día del Señor. Continúa el versículo 10. Dice, y los elementos ardiendo serán deshechos. Segundo evento del día del Señor, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Primero, los cielos pasarán con gran estruendo. En número 2, dice, los elementos ardiendo serán deshechos. Cuando la palabra elementos, es importante que no debemos pensar en, cuando hablamos de elementos aquí en la tabla química de elementos. ¿Recuerdan sus clases? Nos daban una tablita como plástica, ¿verdad? Bien durita, tenía unos colores y todo así, que de un lado estaban los metales, que sí, todo ese tipo de cosas, los no metálicos. Cuando se habla de elementos aquí, es importante no cometer el error de llevar significados de hoy a lo que la gente entendía ayer, porque no funciona así. ¿Qué entendía la gente con este asunto de los elementos? Porque dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Algunos pensaban que los elementos tenían que ver con 4 cosas: el fuego, el aire, la tierra y el agua. Esa era una idea que tenían algunos. La mayoría de los teólogos difieren de eso. Otros entendían que los elementos tenían que ver con el sol, la luna y las estrellas. Tiene mucho sentido. Porque ellos estaban hablando de que los elementos, las partes que constituyen el universo, lo que tú ves, los cielos, dice que esos elementos ardiendo serán deshechos. Son las partes que constituyen el mismo universo. Yo quiero leer esto en 2 versiones, en la Biblia de las Américas y en la NBI también, porque me pareció muy claro también. En el versículo 12, hablando de los mismos elementos, cuando habla de los elementos, lo dice de esta manera en las 2 versiones. En la Biblia de las Américas dice, y los elementos se fundirán con intenso calor. En la NBI, ¿qué dice? Y los elementos se derretirán con el calor de las llamas.
El que me vio con esta fundita sabe que yo traía algo aquí. Eso no es una carta debajo de la manga, es un pedazo de metal. Estaba buscando a cuántos grados se derrite el hierro. Dice a 3023 Kelvin. Kelvin, ¿qué es eso? Yo conozco Celsius y Fahrenheit. Y si recuerdo Kelvin, eso hace mucho tiempo no me dieron eso. Una conversión, ahí está Google, tú le preguntas todo a Google. Oh. Eso equivale, si recuerdo bien el cálculo bien, a unas 4.900 grados Fahrenheit. El día más caliente en Texas, Dallas, fue en el 1986, y los que son de Texas me pueden corregir si digo una tontería que ellos no recuerdan. Fue un día de 115 grados Fahrenheit, el día más caliente. ¿Quién puede aguantar eso? El hierro se derrite a 3023 Kelvin, que equivale a unas 45 veces más que el día más caliente en Texas. ¿Qué calor es ese? Dice que el elemento más común en la tierra es el hierro. Aquí dice que los elementos ardiendo serán desechos. ¿Qué gran día será ese? Yo estaba leyendo acerca de los relámpagos y sobre los truenos. ¿Cómo se producen los truenos y todo eso así? Oh, los relámpagos vienen primero. Eso fue una onomatopeya. Y el calor de los relámpagos es tan fuerte que crea una especie de espacio y unas olas en el aire. Y esas olas que se crean en el aire es lo que usted conoce como trueno. ¿Quién puede hacer eso si no solo Dios? Con el relámpago. Un calor tan grande. Es más, dice que el calor que genera un relámpago en el aire equivale a unos 20.000 o 10.000 Kelvin de temperatura. ¿Qué es eso? Háblame de Fahrenheit. No hay problema. 35.500 grados Fahrenheit. No hay Texas, no hay Sahara que llegue a estar tan caliente como eso. Ese es un Dios poderoso. Dicen que un meteorito en su rumbo, girando a través del sol, entonces saben cómo el sol tiene una capacidad magnética para que los meteoritos no nos den. Es un milagro que estemos aquí en esta tierra, es una cosa tremenda. Solo Dios puede sostener la tierra como la sostiene. Cada día es un milagro tremendo. Es un milagro de hecho que la tierra esté flotando sobre la nada, eso es increíble. Pero dicen que un meteorito, en su paso, cuando regresa del sol, es su temperatura 2.000 veces más caliente que una bola de cañón al rojo vivo. Dice que no tiene que dar de la tierra, solamente a distancia destruiría todos los animales y toda la vegetación. ¿Cuánto más los seres humanos? ¿Cuántos grados de temperatura necesita usted para asar o quemar un pollo? Para que tengan una idea. El día del Señor será terrible y debe ser temido. No debe ser tomado a la ligera. Yo no tenía que tomar el tiempo para explicarle a ustedes de que Dios no quiere castigar a nadie. Él no se complace en eso. Jesús habló de eso en Lucas capítulo 15, sobre el ejemplo de la dracma perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. ¿Y qué decía? La conclusión era: así hay gozo también en los cielos cuando un pecador se arrepiente. El deleite en Dios está en que el hombre se arrepienta, no en castigarlo. Pero hay otras verdades, porque no podemos predicar solamente una sola parte de la verdad, porque no sería la verdad. Una media verdad es una mentira. Pero pienso que el texto iba a ser un poquito pesado, y dije, déjame ponerle a ustedes un poquito de colchón aquí para que sepan que aunque Dios va a hacer todo esto, no es que Él se deleita en esto, pero lo va a hacer. Pero lo va a hacer. Es un día terrible, muy terrible.
Dios creó el sol y cuántos más soles creó Dios. Y yo estaba pensando y busqué un pasaje ahí cuando Jesús, después de un día de trabajo muy fuerte, Dios, hombre, le daba sed y hambre. Entonces se le costó a dormir, pero ven acá, un día largo. Y las olas empiezan a llenar de agua. Entonces, Señor, los discípulos, sálvanos que perecemos, tú no te dan cuidado. Y el Señor se para. Sueño que estoy. Calla, enmudece. Dice, tuvieron mayor temor ahora ellos, diciendo, pero ven acá. ¿Y quién es este que aún, óigame bien esto, que aún los vientos y el mar le obedecen? Es increíble que el Dios que creó todo el universo y las maravillas que estamos hablando, y que provoca los truenos y los relámpagos, ese Dios caminó en la tierra para tomar el lugar de pecadores como tú y como yo. Esto no es algo ligero. Ese mismo Dios poderoso vino a la tierra y si tuvo el poder de crear la tierra, los cielos, el universo en 6 días, ¿no tendrá el poder también de destruirlo también? Juan Calvino, los que argumentan que los días no son días literales, de qué tiempo tomó Dios para crear los cielos y la tierra, él argumenta y él dice, a mí me extraña que a Dios le tomó tanto hacerlo, 6 días. Yo estoy de acuerdo. Dios pudo haberlos hecho en solamente un instante así. Ese es el Dios que tenemos, un Dios de poder. Y ese Dios va a tomar venganza de sus enemigos un día, el día del Señor. Ese fue el segundo evento que va a ocurrir. ¿Cuál es el tercer evento que ocurrirá el día del Señor? ¿Cuál es el tercer evento que ocurrirá el día del Señor? Dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ciudades, palacios, monumentos, obras de arte, todo será quemado y consumido por el fuego. Yo estaba pensando sobre esto. ¿Por qué se afana tanto uno en acumular riquezas? Es como dice un versículo de que, dice Habacuc 2:13, que trabajan para el fuego. Trabajan para el fuego y las naciones se fatigan o se fatigarán en vano. Ahora, en cuanto a este texto aquí de que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, hay algunos puntos de vista diferentes de algunos teólogos. Oigan algunos. Unos dicen que todo el globo terráqueo será quemado y disuelto. La bola de la tierra, ¡pum!, desapareció. O se convirtió solamente en lo que no se puede, en la materia. Como ustedes han oído que la materia no se destruye, sino que se transforma. Algunos piensan que eso es lo que va a pasar. Otros dicen, no. Porque recuerden que Dios va a restaurar todas las cosas, no puede destruir la tierra, el globo terráqueo. Solamente lo que Dios va a hacer es que va a quemar la superficie de la tierra. Ok, escuché ese argumento. Y yo me pregunté, ¿y qué diferencia hace eso en cuanto a los seres humanos sobre la tierra? Díganme, ¿qué diferencia hace? De que Dios explote la tierra y que la disuelva en sus elementos básicos. O de que Dios queme toda la superficie de la tierra con todas las obras de los hombres. ¿Qué diferencia hace para los impíos que van a recibir el juicio de Dios? Ninguna diferencia. Eso va a ser un evento terrible y que debe ser temido también. Entonces vimos ya la naturaleza sorpresiva del día del Señor. Vimos sus eventos, vimos qué cosas van a pasar y vamos a ver 3 cosas: los cielos, los elementos, la tierra y sus obras serán quemadas. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Y qué pena que tengo poco tiempo, pero yo creo que puedo yo compactarlo porque tengo que explicarle este versículo a ustedes. Este es el tercer punto y último punto de hoy. A la luz del día del Señor, ¿cuáles son sus demandas? A la luz de la venida del día del Señor. Lo que se espera de nosotros a la luz de la venida del día del Señor, dice el versículo 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo lo que mencionamos,
Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Ya lo dijo en versículo 10 y lo repite en el versículo 12, porque quiere hacer un énfasis aquí. Lo repite, una manera de enfatizar. Otras versiones dicen que esto debería leerse de esta manera, el versículo 11. Y es para llamar nuestra atención. Eso es lo que hace una pregunta retórica. No solamente para que, tú sabes la respuesta, sí, esa es una manera. Pero otro recurso o otro uso que hace la figura retórica es llamar tu atención. Como esa gente que tú estás hablando con ellos. Tú estás hablando, sí, espérate. ¿Tú me estás escuchando lo que yo estoy diciendo? Dime, ¿me puedes repetir? Eso es lo que está haciendo aquí. Oye lo que dice aquí. Ya que todo será destruido de esta manera, entonces pregunta, y algunos dicen que debe ser una exclamación, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Ahora abran bien sus ojos, porque no quiero malas interpretaciones, pero tengo que explicar. Noten que Pedro dice, vosotros. ¿Cómo que vosotros? Eso quiere decir a quienes les está escribiendo. ¿A quiénes les está escribiendo? A creyentes. No dice a ellos, a los impíos, no. Esta advertencia aquí y esta demanda es a vosotros. Y yo les digo esta mañana, esta advertencia en cuanto al día del Señor es a ustedes hoy, de manera personal. Vamos a seguir explicando. ¿La clave cuál es? Los cristianos son llamados a vivir de manera consistente con su alto llamado. Eso está en toda la Biblia. Cuando Pedro escribió la primera carta, primera de Pedro, y él le menciona en el capítulo 3, esta es la segunda carta que yo les escribo. Cuando ustedes recuerdan que predicamos del capítulo de primera de Pedro, especialmente en el capítulo 2, hablamos de las responsabilidades de un cristiano bien detalladamente como Pedro lo presenta. Cómo usted debe conducirse en cuanto a su vida civil y en cuanto al gobierno. Someterse a las autoridades. Cómo debe conducirse en cuanto a su trabajo. Obedecer a su jefe aunque no le estén mirando. A las damas en su hogar, por causa del Señor, someterse a sus maridos. Y a los hombres tratarlas como a vaso más frágil. ¿Todo por qué? Por causa del Señor y por la doctrina. Segunda de Pedro no se queda atrás y también habla de la importancia de vivir así. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, creo que el capítulo 1, o el capítulo, creo que es en el capítulo, no voy a buscar porque yo creo que está en el capítulo 1, versículo 3 de la primera carta, dice, elegidos, según la presencia de Dios, y dice, ¿para qué? Dice, para obedecer, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, para obedecer. En la Biblia está bien claro que el yo ser creyente no me da la libertad de vivir, como entendían algunos en 1 de Pedro 2:16, dice, como libres, así deberías vivir. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Atención, cuidado con una cosa que se llama antinominianismo. Lo voy a explicar ahora. Pero primero les voy a dar una conversación entre tres muchachas. Voy a ponerlo aquí, antinominianismo, para que no se me olvide. Pero esto es muy importante. Oigan esta conversación. 3 jóvenes. Me gustan los hombres altos. 5.9, 5.11. Si tú quieres un hombre alto, vete al sur. Porque son altos. Dice, aunque son hipócritas. Y ella aclara, no. Yo no digo los hombres. Yo digo las mujeres. Son hipócritas. ¿Y por qué? Porque ellas se acuestan con sus novios. Yo diría marinovio. En mi país le dice marinovio. Tienen relaciones sexuales con sus novios. Y entonces razonan y concluyen, Dios va a entender. ¿What? Hay que decir en inglés eso.
¿de dónde sale esa teología? ¿Qué? Antinomianismo. No es nuevo. Y Pablo tuvo que aclararlo en el capítulo 6 de Romanos. Porque a Pablo lo acusaban de que él decía, hagamos males para que vengan bienes. Y en Romanos capítulo 6 él dice claramente, ven acá, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Dios te libre. Es más, las personas que tienen la mentalidad de que son salvos y ahora pueden vivir como ellos quieran, no han entendido el Evangelio. Antinomianismo. Martín Lutero en su tiempo, los 1500 por ahí, tuvo que refutar a un tal Agrícola también, porque estaba enseñando, y eso es el antinomianismo, que dice que Dios no demanda que se obedezca a ningún tipo de ley moral. Eso es falso. Y digo que me escuchen con cuidado para no crear confusión en cuanto a lo que Ken está explicando sobre la sola gracia, que bien explicó. Porque no estamos diciendo aquí que la salvación es fe más obras, pero estamos diciendo, como dice Santiago, que la fe siempre viene acompañada de obras. Es una fe sola que no está sola. Tiene usted que mantener este balance. Yo hablaba con un tipo, decía, yo voy a una iglesia y participo en un grupo de jóvenes y todo eso. El tipo estaba medio borracho. Y cuando yo le iba a dejar, él iba a seguir bebiendo. Y él diezmaba y todo eso. Y piensa que es cristiano. Y cada 3 palabras usaba una mala palabra. Yo me pregunto, ¿de dónde que la gente saca este tipo de cristianismo? No es el bíblico. Yo acepto al Señor como mi Salvador y opcionalmente después como mi Señor. Falso de toda falsedad. Eso es antibíblico. Cristo es Salvador y es Señor. Y es Señor. Cuidado con el antinomianismo. Quiero concluir pensando en 4 tipos de oyentes que puede haber escuchando un sermón como este. 4 tipos de personas que puede haber aquí escuchando algo como esto. Número 1. Los que son como los demonios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. De hecho, la idea es que los demonios, de hecho, al ver al Señor, la idea es, se le engrifan los pelos. ¿Sabe lo que es eso? Eso se llama terror. Los demonios. Los demonios creen y tiemblan, pero ahí se quedan. No obedecen. Segundo tipo de persona que puede haber aquí hoy. Los que son como los demonios, o que son peores que los demonios, quiero decir. Creen y no tiemblan. Y ahí se quedan también. Número 3. Los que se consideran valientes. Son los que, como en mi país dicen, oyen una cosa así, y ellos dicen y reflexionan, ¡ja! Eso a mí no me mueve. ¿Sabes qué? De lo que yo me asusto, tú te mueres. ¿Han oído esa gente que habla así? Pero yo les recuerdo a esos que piensan así a Sofonías 1:14. ¿Qué dice? Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Dice, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Toda rodilla el día del Señor va a chocar una con la otra. Los lomos más fuertes temblarán y los rostros más fieros palidecerán ese día. Pero hay un 4 tipo de persona que puede estar aquí. Los que escuchan y responden conforme a lo que Dios espera. Y mi pregunta para ustedes es, ¿cuál de estos 4 tipos de oyentes eres tú en esta mañana? Que Dios te ayude a ser el 4. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Así que tu palabra, cuando es expuesta, trae luz a nuestros corazones. Y aún ella trae el temor reverente que solamente tú te mereces. Dios, te pido que nosotros no seamos cristianos
que rebajamos tus estándares, que no seamos antinominianos, que tenemos en poco tu ley, sino que entendamos que la ley de Dios aún es relevante para nosotros porque nos enseña tu carácter y lo que tú esperas de nosotros, a vivir de una manera conforme a quien tú eres. Ayúdanos a ser bíblicos en esa manera. Ayúdanos a no tomar una doctrina como la gracia y llegar a conclusiones antibíblicas como hacen los antinominianos. Líbranos de eso, Señor. Pido que esta palabra predicada hoy haya llegado al corazón de mis hermanos y que sean transformados. Si hay una persona aquí que todavía sabe que no se ha vuelto de sus pecados, sabiendo lo abominable que es delante de ti, pido que se vuelva de sus pecados hacia Dios. Fe y arrepentimiento, fe en Cristo y arrepentimiento de sus pecados es lo que tú demandas, Dios. Gracias te damos. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias por su atención. Esperamos que el Señor utilice su palabra esta mañana.